¿Nos vamos, mi señor? Ujú. Vámonos. Sale. Muy buenas noches, estimados compañeros, compañeras, bienvenidos a esta nueva serie de actividades de nuestro colegio correspondientes al año 2021. En nombre del Colegio Nacional de Médicos Militares les damos la más cordial bienvenida, esperando que hayan disfrutado de una muy feliz Nochebuena en compañía de sus familiares y esperando todos que este nuevo año nos depare mejores condiciones y que se prenda esa luz de esperanza que parece que vislumbra en el futuro. Esta noche, para reiniciar las sesiones, elegimos un tema muy especial y nos acompaña un ponente doblemente especial, que es mi gran amigo, el mayor médico cirujano retirado, Antonio Moreno Guzmán. Todos ustedes lo conocen, experto en el tema de historia de la medicina y sobre todo la medicina militar. Y él fue el encargado de presentarnos esta ponencia que seguramente será con la calidad que él acostumbra y nos estimulará a que iniciamos este año las actividades de nuestro colegio. Toño, primero que nada, muchísimas gracias. El micrófono es tuyo. Estamos atentos a tu conferencia. Muy bien, mi general. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir estos minutos con el auditorio del Colegio Nacional de Médicos Militares. ¿Puedo compartir la pantalla ya? Ok. Muy bien. Pues vamos a empezar. Antes de dar inicio a lo que es propiamente la plática, quiero hacer breves instantes de reflexión sobre el privilegio de estar vivos y sobre la pena que nos embarga por el cruel fallecimiento de todos nuestros compañeros como causa de esta terrible pandemia. En particular de mi compañero, mi querido Manuel Velasco Pasillas. Bien, el título de la ponencia que me pidió mi general Magaña que les expusiera es La presencia de la mujer en la escuela médico-militar. Un punto de vista. Debo agradecerle a mi general Marta Patricia Fernández Guzmán, que fue realmente la primera que me pidió que empezara a preparar un material para que junto con ella diéramos en términos taurinos una conferencia sobre la mujer médico-militar a la limón. Pero desafortunadamente el problema de la pandemia hace esto virtualmente imposible. Cualquiera pensaría que la presencia de la mujer en la escuela médico-militar es pues muy reciente y revisando la historia resulta que no. Como diría el Chapulín Colorado, reciente comparado con quién, ¿verdad? Resulta que hace 48 años que las mujeres empezaron a echar esas grandes raíces que vemos en la imagen y se han afianzado al terreno y a la historia del Cuerpo Médico Militar de México. Dice un dicho que hay que ser paciente, que el bambú tarda 6 años en echar raíces y tan solo 6 semanas en crecer más de 30 metros. Y eso es lo que ha pasado con las mujeres médicos militares. Entraron en 1973 y 6 años después se graduaban nuestras 3 primeras compañeras en 1979. A ellas y a las generaciones que le siguieron inmediatas, les tocó pertenecer a una minoría, pero a una muy, muy pequeña minoría, en un mundo de supremacía masculina absoluta y total. Y entonces empezamos a ver lo que yo catalogo como una película de la guerra de los sexos. Y empezaron a
a tratar de demostrar quién era el más fuerte, como si no supiéramos el final de la película. Y empezaron a multiplicarse, empezaron a graduarse más en aparente anarquía. Sin embargo, con el tiempo, con muy poco tiempo, ellas se organizaron, maduraron y revirtieron esa displasia y además se volvieron más fuertes. Esta imagen se las pongo yo a mis alumnas en la escuela médico-militar. Es la imagen de Rosy, la remachadora. Ella fue un personaje fundamental en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial para darle a la mujer el reconocimiento de la fuerza de trabajo que desempeñaron en la América continental. Y actualmente, bueno, se tomó esa misma imagen para que en tiempos de COVID nuestras compañeras que están en la línea de batalla, bueno, pues estén representadas por este afiche. Y pasó el tiempo y llegó el tiempo de las mujeres. Y los hombres se preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer con ellas? Algunos. Otros de plano se opusieron. Los más inteligentes se hicieron amigos de ellas. Y los aún más listos incluso se casaron con ellas. Y esa inmensa mayoría masculina empezó poco a poco a entrar en el terreno de equiparar fuerzas. Y la historia natural de la enfermedad habla de que seguramente en pocos años esta va a ser la imagen. Una gran mayoría de mujeres comparativamente a una minoría masculina. Esta frase solemos escucharla mucho, que entre mujeres se pueden despedazar, pero nunca se harán daño. Yo no sé qué tan cierto sea, pero la realidad es que cuando una mujer se arregla para las otras mujeres, porque sabe que las van a recortar. Los hombres en general somos un poquito más modestos en nuestras apreciaciones, porque en lo personal creo que Sofía Loren es mucho más atractiva y más guapa que la señora Manfield. Sin embargo, Sofía estaba, dice el texto, admirando o envidiando el escote de la Manfield, quién sabe. Estoy acostumbrada a la envidia, dice la doña, pero no a sentirla, sino a provocarla. Y eso es lo que sucede con nuestras compañeras. Ellas están predestinadas a ser las reinas del cuerpo médico militar. Y bueno, ahora les pido que se imaginen a ese toro de 500 kilos y ustedes lo van a recibir en términos taurinos a portagayola y se les viene encima un caudal de memorias, como se llamó ese burel. Y vamos a ubicarnos, para entrar en contexto, en el año de 1953, cuando a las mujeres, a todas las mujeres en nuestro país, apenas en 1953 se les consideró dignas de ejercer el elemental derecho de decidir a sus gobernantes. Es increíble, y que además esto haya sido noticia mundial. Y así como votaron, 20 años después, en 1973, el letrero fue que entren a la escuela médico. Y se dieron las condiciones para que el en ese entonces secretario Hermenegildo Cuenca Díaz autorizara el inicio del primer internado militar mixto y de educación superior del que se tenga memoria. Yo siempre he dicho que esto, al cabo del tiempo, ha demostrado haber sido todo un acierto del alto mando y que tiene ventajas formativas porque a final de cuentas el mundo es mixto. Seguimos ubicándonos en el contexto histórico de la década. La década inició en 1971 con un mundial femenil desarrollado en nuestro país y le dicen el mundial que se olvidó porque prácticamente nadie ha vuelto a hablar de aquel mundial femenil. En 1972, imagínense, hace tan poco tiempo, y sin embargo fue hasta ese entonces cuando la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió crear un proyecto que le diera forma a una comisión que revisara las condiciones jurídicas y sociales de la mujer en el mundo. Digo, esto es hoy por hoy inconcebible. Finalmente, 1975, 3 años después, 1975 fue proclamado el Año Internacional de la Mujer y la primera conferencia que se hizo de esta naturaleza fue en esta ciudad de México, Distrito Federal en ese entonces, hoy Ciudad de México. Y mis contemporáneos recordarán seguramente el disco de parodias políticas de Óscar Chávez, quien también falleció, fue de las primeras víctimas del COVID del año pasado. Y un estribillo de la canción Liberación Femenina era este que está aquí arriba. Lesbianismo, poligamia, aborto y prostitución fueron tratados pidiendo nomás legalización. Y todo el mundo lo festejó y lo festejaba y lo cantaban o lo cantábamos, sin darnos cuenta que estábamos inmersos en un mundo machista y maltratador de la mujer. Y bueno, salieron los pósters conmemorativos alusivos al evento, los timbres postales, y esta es una fotografía del interior del recinto de la unidad de congresos del Seguro Social, donde se llevó a cabo la conferencia. Ahí vemos a Luis Echeverría presidiéndola. Y fue precisamente Luis Echeverría, presidente del 70 al 76, quien en su gestión estuvo acompañado por mi general Cuenca Díaz como secretario y siendo director de la escuela mi coronel Gustavo Azcárraga González. No existe documentación que nos informe detalladamente cómo fue el ingreso de las mujeres a la escuela médico-militar. Corren rumores de pasillo que doña Esther Zuno, la compañera Esther, fue factor determinante. Ella era una feminista recalcitrante, entre otras muchas características. Se habla de que la influencia de doña Esther en el licenciado Echeverría fue factor determinante, pero también se habla de la influencia que tuvo la hija de mi general Cuenca en mi general secretario para que se diera esa condición. El doctor Calva me platicaba que cuando él cuestionaba al doctor Azcárraga respecto de cómo ingresaron las mujeres, el doctor Azcárraga se limitaba a decirle que recibió una llamada telefónica de la defensa y que le dieron instrucciones de que abriera el concurso también a mujeres. De tal forma que no hay un solo documento en donde conste. Finalmente, por angas o mangas, las mujeres se presentaron al certamen de admisión en ese año de 73. Fueron 18 aceptadas y 6 años después se graduaron 3. Sin embargo, la madurez a los varones nos ha permitido reconocer que la carrera no es pareja. Las mujeres desde su ingreso vivieron en un entorno predominantemente masculino. Y si bien hubo opiniones encontradas en pro y en contra, la mayoría de las opiniones eran en desacuerdo. Es más, hubo una férrea oposición de muchos y además no se contaban con instalaciones apropiadas. Y ni hablar de la misoginia y el machismo que hasta la fecha predominan. Imagínense hace 50 años. Hasta ese entonces la escuela había sido la isla de los hombres solos y se vieron pues violentados por la presencia de las mujeres en ese plantel de Lomas de Sotelo 1. Plantel que desde luego solamente tenía baños para hombres, por hablar de un pequeño detalle. Los hombres además pueden resolver sus asuntos fisiológicos en cualquier lugar. Las mujeres desde luego que no, y además suelen ir por lo menos en parejas. Actualmente ya cuenta la escuela con baños de mujeres y baños para hombres. Y en un futuro, pues mi general Garibay, que seguramente está escuchándonos, pues tendrá que poner toilettes unisex. Y si la historia nos alcanza, podemos llegar incluso a ver carteles como estos.
pero tampoco había dormitorios para mujeres en la escuela. No fue planeada para ello. El pudor femenino, desde luego que era un factor que obraba en contra de estas chicas, de tal forma que las mandaban a pernoctar a la Escuela Militar de Enfermeras, que era el único plantel militar femenino y que afortunadamente estaba relativamente cercano a las instalaciones de la escuela. Sin embargo, bueno, sí dicen que se podrán hacer de todo menos despedazarse, pero pues, aparentemente la situación en esa escuela tampoco fue del todo cómoda para ellas, porque finalmente siempre se te antoja lo de al lado. Hoy por hoy hay miles de mujeres como integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, pero en aquel remoto 1973, el puñado de chicas que entraron a la escuela, las 18 de las cuales vemos 3 en la foto, se toparon con una realidad muy difícil. Estas son las primeras generaciones. Vean los uniformes. Parecen de reaprovechamiento, sacados del desván de algún depósito. Y vean el corte de cabello de estas chicas. Los uniformes de aquel entonces, mis contemporáneos se acordarán de un personaje de los polivoces, Dora la Celadora. Bueno, ese era el uniforme que usaba Dora la Celadora y afortunadamente la evolución del uniforme ha permitido que hoy por hoy luzcan uniformes diferentes. De los años 74 al 91, hombres y mujeres en la escuela pudimos utilizar incluso la levita de gran gala. Y estas son imágenes de las primeras mujeres de la revolución y toda proporción guardada, pero aquí nuestras chicas no se quedan atrás. A estas primeras generaciones de mujeres en los años 70, también les tocó el tiempo de esta primera película y después serie, MASH, Hospital Quirúrgico Móvil, que estaba plagada de machismo y misoginia. Ciertamente una gran novela y una gran serie con una ironía antibélica muy propicia para la guerra de Vietnam. Sin embargo, también tenía una gran carga de machismo. Y esta serie acompañó a las mujeres prácticamente desde su ingreso hasta que terminaron su especialidad. La serie duró al aire desde 1972 hasta 1983. Y todo empezó con un examen de admisión en la parte posterior de la antigua escuela de Lomas de Sotelo 1. Este era el frente de la escuela. Y estas son fotografías de los grupos de las primeras muchachas que formaron parte de la escuela médico-militar. Esa es mi prima Magdalena, se casó con mi primo Abelardo y cariñosamente le decimos Suga en la familia. Pues bien, en el último año de gestión presidencial de Luis Echeverría, seguía en funciones el general Cuenca y bueno, el licenciado Echeverría tenía un hermano, médico militar, el doctor Eduardo Echeverría Álvarez, gastroenterólogo de Prosapia, y este general Eduardo Echeverría tenía un hijo que era arquitecto, Eduardo Echeverría Robleto, y a él le encargaron el proyecto de demolición y construcción del edificio de la Escuela Médico Militar que a mi generación y a mí nos tocó, el de Lomas de Sotelo número 2. Aquí está el presidente Echeverría en compañía del doctor Moreno Castellanos a la derecha del presidente y del director de la escuela en ese entonces a su izquierda, colocando la primera piedra. Y aquí vemos el discurso por parte del personal de cadetes a cargo de mi querido amigo Carlos Herrera Cabrera, en ese entonces quinto año de la escuela. Y del lado derecho vemos al doctor Santos González, que era el director de la escuela. El presidente constitucional al centro, Luis Echeverría. A la derecha de él se encontraba el presidente electo, José López Portillo, y a la izquierda del presidente, el señor secretario de la Defensa en ese momento, Cuenca Díaz. Y esas son escenas
de la inauguración del edificio de la escuela, en donde ya la presencia de las alumnas mujeres cobraba mucha notoriedad. En la escolta que llevó la bandera, la mitad eran alumnas mujeres, la mitad alumnos hombres. Y finalmente quedó inaugurada esa escuela médico-militar de Lomas de Sotelo II, cuando todavía se podían usar todas las puertas que tenía la escuela. En esa escuela, Lomas de Sotelo II, el dormitorio femenino que finalmente contaron las mujeres con un dormitorio específico para ellas, estaba ubicado donde está la estrella, exactamente frente a la alberca. Y este era el interior de ese dormitorio femenino. Y aquí curiosamente vemos a dos chicas entonces cadetes que ahora han sido una de ellas y otra actualmente es subdirectora de la Escuela Militar de Medicina. Los dormitorios eran iguales que los de los varones, es decir, pelones y sin chiste. La única diferencia era que tenían peluches, según veo la foto. Posteriormente pasaron muchos años y en el 2009, que cumplimos 25 años de egresados, nos permitieron hacer un tour por el interior de la escuela y fue la primera y única vez que entré al dormitorio femenino y entonces me topé con una imagen así como para foto y le tomé la foto. Las cabeceras forradas con fieltro y escudos bordados, todos los gabinetes forrados con papel rosa tipo Barbie y al fondo vemos la inconfundible figura de mi compañero Enrique Figueroa Genis. Y esta era la entrada a la cuarta compañía, el dormitorio femenino, frente al deportivo vacacional, en donde pasábamos nuestros arrestos dominicales. Son chicas integrantes de la cuarta compañía. Y finalmente fueron tantas las mujeres que fueron cada vez ingresando en mayor número a la escuela, que en 1998 hubo necesidad de hacer otra compañía más de mujeres, la quinta compañía. La primera escolta femenina apareció hasta 1999. Estas son chicas de la actual quinta compañía. Y de esta escuela, Lomas de Sotelo II, se graduaron en 1979 las tres primeras mujeres. Xochitl, Lorena, que en paz descanse, y Clementina. Vean los uniformes, nada que ver con los actuales. Y a las mujeres a veces las ponían a desfilar inmediatamente detrás de la vanguardia, a veces después del contingente de varones, etc. En 1977, cuando mi general Marta Patricia ingresó al ejército, coincidió con el curso básico de educación militar que duraba 6 meses en el heroico colegio militar. Son imágenes, esta me la dio mi general Iseta, compañera mía, es el contingente de mis compañeras en aquellos años de 1978 en la plancha de la Plaza del Heroico Colegio Militar. Y esa es una fotografía del interior del dormitorio femenino. La única ventaja que tenían ellas comparadas con nosotros los varones era que ellas en ese momento no tenían cadetes antiguos. Pero fuera de ahí les tocó la misma soga. Y fuimos de maniobras en tren a la unidad Pantaco y nos tocó las mismas maniobras en el mismo lodazal que al resto de los planteles militares en aquel inolvidable Rancho Sumatra en diciembre del 78. Días esperando el tren. Para finalmente, después del curso básico, llegar a la escuela médico-militar, en donde todo era más pequeño, más cálido y desde luego el entorno era propicio para el desarrollo de la ciencia y la cultura. Incluso el mural del comedor había un equilibrio, 2 figuras masculinas, 2 figuras femeninas. Y la presencia de la mujer empezó a multiplicarse. Había mujeres por todo. Vean el corte de cabello de mis compañeras comparado con el corte de cabello que les presenté de las primeras generaciones.
Vean el pajón de Mariana. También las mujeres iban a todas las actividades, no solamente dentro de la escuela, sino las extracurriculares. Esta es la generación de mi general Marta Patricia, en una comida con el inolvidable maestro García Carrizosa. Aquí estamos mis compañeros y yo, mis compañeras, con el maestro Pau Roca. Y vean a Mariana abusando de Manuel Velasco. Y siguieron entrando mujeres y multiplicándose. Unas muy elegantes de gala y otras en el azul Polinova, que a mí ya no me tocó usar. Chicas muy guapas en uniformes de gala. Y desfilábamos juntos. Aquí Marta Adelina va flanqueada por José Luis y por mí. Y nuevamente no sabían dónde ponerlas. Las ponían adelante, las ponían atrás. No había una decisión sobre dónde deberían ir las mujeres. Sin embargo, en nuestro grupo siempre supimos que ellas iban adelante y al centro. Y así en todas las fotos que tenemos de grupo, siempre han estado colocadas en esa situación y siempre hemos convivido muy, muy armónicamente, sobre todo una vez que los años fueron pasando. Aquí cumplíamos 30 años de egresados en 2014. Y curiosamente, ese día saqué la cuenta y de las 8 compañeras que se graduaron en mi generación, 6 seguían en el activo, es decir, 75% de las mujeres seguían en el activo después de 30 años de servicio. Eso fue un dato muy revelador porque contra todo pronóstico, uno pudiera pensar que la mujer en el medio militar tiene tantas presiones que va a desertarse, se va a ir o se va a ir muy pronto. Pues no, mis compañeras aguantaron y aguantaron. Y además se volvieron feroces. Ahí tenemos a Mariana ordenándole a esta chica de primer año que tomara una foto. Y esta fue la escuela que nos tocó, a la que ingresaron las primeras mujeres, y el viejo hospital a donde nos empezamos a formar todos. Esta es una foto mucho más actual, en donde ya se forman las generaciones actuales de chicas de la Escuela Médico-Militar. Pero la mujer empezó a participar en todas las actividades. Aquí tenemos a Tere y su grupo de teatro, en actividades deportivas. Ay, ¿qué pasó? Nacho, algo pasó. Ok. Espero que sigamos conectados. Participaban en las actividades deportivas que damos. Y bueno, aquí me voy a permitir echarme un palomazo y a modificarle la letra a la canción de Te me olvidas de Vicente Garrido. Y solo le cambié una palabra. Falta la cambié por. Y la podríamos cantar así. Por el trato continuado y el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Y eso, sumado al confinamiento, entrecomillado, que vivíamos en la escuela médico-militar, pues desde luego da pie a que se formen parejas y que de actividades deportivas iniciales pasen a actividades de alto riesgo. Dicho de otra manera, matrimonio. Y también actividades culturales, musicales, ya sea en la rondalla o en la banda de guerra. Vean qué elegante se ve esa banda de guerra
con hombres y mujeres, desempeñándose como oficiales de cuartel y sobre todo estudiando y haciendo labores clínicas en el hospital. ¿Y por qué no? También actividades de relax. Esto es una imagen de la pancita de Legaria. ¿Quién no fue en su momento un domingo a la pancita de Argentina? Y a pesar de su condición de militares, ellas jamás han perdido su condición de mujeres. Este es un salto con toda la feminidad de una alumna de la escuela. Y también hay otro tipo de saltos. Es la Brigada de Fusileros Paracaidistas, cuyo lema es: por aquí han pasado los mejores hombres. Y yo le agrego, y mujeres, porque en 1987 causó alta en la unidad María de los Ángeles Madrigal de la Campa, que es la chica que vemos aquí en medio, con la estrella amarilla. No es por judía, es para destacarla de los demás. Y en la otra imagen pueden reconocer al comandante de la brigada en ese momento, el general Palmerín Cordero, y desde luego a mi querido doctor Mariano Hernández López, a quien yo conocí cuando era mayor en la unidad de paracaidistas y salió de ahí siendo coronel. Pues bien, María de los Ángeles, vean el pelo de María de los Ángeles, y era la médico del batallón, ¿no?, haciendo salto libre. Yo no sé dónde guardaba todo el pelo debajo de la boina María de los Ángeles, pero bueno, aquí lo vemos con sus hijos y nuevamente con mi teniente coronel Mariano Hernández. Pero no es la única. En tiempos mucho más recientes, Sarita Ponce también fue médico del segundo batallón, del tercer batallón de paracaidistas, y ella además tiene el curso de comando de paracaidista y de fuerzas especiales. En la fraternidad médico-militar también hemos contado cotidianamente con la presencia de mujeres. Ahí tenemos a la izquierda está Mari Pérez Reyes, Marianita Aragón Flores y Dinora. Y esta es una escena del año pasado del grupo de cuarto año que lleva la materia de cirugía con sus profesores, y vemos que casi la mitad de los alumnos son mujeres. Estamos a punto o muy cercanos de llegar al 50-50. Pero lo importante es que haya equidad no solo en números, sino en tratos, en condiciones, en derechos y en obligaciones. Finalmente se cuajan igual, eso no hay duda. Y aquí voy a tocar quizás un punto peliagudo, son las peloneadas. Y aquí Emily Bronte dice: el tirano oprime a sus esclavos y estos, en lugar de volverse contra él, se vengan con el que viene detrás. Y desafortunadamente se han copiado cosas que no necesariamente han sido buenas o sanas. Yo espero que quienes incurran en este tipo de conductas se den cuenta que son tradiciones de otro plantel, no mejor ni peor, de un plantel diferente, y que nosotros tenemos nuestra propia identidad y que no somos iguales. Así como hombres y mujeres no somos iguales, tampoco las escuelas somos iguales. Podemos ser todos militares, pero cada quien tiene su mística y su función. Y bueno, para los detractores de las mujeres en la escuela médico-militar, esta diapositiva es avasallante. Claro, no hay que llegar a excesos, pero no puede uno más que reconocer el gran papel que han desempeñado la gran mayoría de las mujeres en nuestro medio. Aquí Brenda fue la primera mujer jefe de residentes de medicina y Marisol la segunda. Y aquí una reunión de mujeres médicos militares que frecuentemente tienen, a las que suelen acudir desde luego las gurús, que son desde Clementina, Raquel, Rosaelba, etcétera, todas, y atrás las peloncitas, ¿no? Y bueno, seguramente en esas reuniones, aparte de beber bebidas espirituosas,
denuncian la ignorancia enquistada en el medio médico militar. Y no las culpo. Pero gracias a eso han podido llegar a ser las mujeres maravillosas que tenemos como compañeras. Pero querías estudiar medicina militar y jugarle a ser independiente y empoderada, pudiste haber estudiado administración. No dudo que muchas hayan pensado en algún momento algo parecido. Sin embargo, querían ser reinas, doctoras y soldados y lo consiguieron. En 1935, Manuel Rivera Toro creó al Sangüeo y en 2012, mi coronel en ese entonces, Marta Patricia Fernández Guzmán, creó la contraparte femenina de Sangüeo y se llama Santa Uea. Y aquí los tenemos a ambos en tiempos de COVID. El embarazo. Los hombres no nos embarazamos. Podemos vivir con una mujer embarazada, pero jamás vamos siquiera a imaginar lo que se siente un embarazo. Rivera tenía una especial fascinación por pintar a sus mujeres embarazadas. No sé actualmente, pero yo recuerdo que en la residencia, en la escuela era imposible que las mujeres se embarazaran, pero en la residencia, al parecer, no les daban la licencia por embarazo en aquellos años, ignoro cómo sea actualmente, pero las compañeras esperaban prácticamente hasta estar coronando para dejar de trabajar y así poder aprovechar el tiempo posterior. Y no podemos dejar de reconocer que sin nuestras mujeres no existiría la familia, que es la base fundamental de cualquier sociedad. Y había una franca división, una fractura profunda, abismal entre hombres y mujeres. Y se empezaron paulatina y lentamente a tender puentes, a pesar de que la inmensa mayoría de los hombres fuimos o somos mucho más inmaduros que nuestra contraparte femenina. Aquí no quiero decir que ellos fueran inmaduros, pero sí lo eran, porque yo estaba igual que ellos. Y sin embargo, mis dos compañeritas estaban mentalmente mucho más desarrolladas. Pero siempre siguieron en comunión con nosotros. Son mis 8 compañeras. Años después, siguen estando sensacionales, igual de guapas. Pero les ha costado muchísimo luchar contra el machismo y el maltrato. A pesar de que esté disfrazado de buenas intenciones. ¿Quién de ustedes, doctoras que están presentes, a quién de ustedes no le han dicho, a ver usted, doctorcita? ¿No? Eso es maltrato. Por donde quiera que se vea. ¿No? Y hay gente muy abusiva. Y sí, las escaleras llegan al mismo punto, pero las dificultades son distintas. Hay quien dentro del gremio masculino siguen pensando que las mujeres solo sirven para las labores domésticas. Y no dudo que haya casos de acoso de jefas hacia subalternos, pero son raros. Lo que es desafortunadamente mucho más frecuente es el acoso e incluso la violación de hombres hacia mujeres. Son 3 pinturas que representan la misma escena, Judith y Holofernes. Este es de Goya, este es de Caravaggio, y esta, que no le pide nada a la de Caravaggio, fue pintada por Artemisa Gentileschi. Esta niña quería ser pintora, pero allá en 1613
las mujeres en general no tenían cabida en el mundo del arte. Su papá, que también era artista, consiguió que Tassi, un profesor, le diera clases de pintura. Sin embargo, Tassi, en vez de ponerle a enseñar pintura, violó a la jovencita Artemisa. Entonces ella canalizó toda su frustración en esa imagen, en esa escena, y demostró que podría pintar igual o mejor que cualquiera de los hombres. Y hablando de espadas, bueno, el bisturí era algo negado. El ámbito de la cirugía, al menos la cirugía general del Hospital Central Militar, era como que el terreno que a ultranza habían defendido los hombres de la presencia de mujeres. El maestro Hernández Sánchez decía, lo recuerdo muy bien, la tijera es para la costurera. Y bueno, afortunadamente las cosas han ido cambiando. Maru Ordóñez, en este libro maravilloso que se editó el año pasado por parte de la Asociación Mexicana de Cirugía General, tiene un capítulo en ese libro que se llama De la costura a la sutura y que lo recomiendo ampliamente. Hoy por hoy tenemos desde el año pasado a Olivia Guzmán Robrero, una jovencita cirujano general, como jefa del Departamento de Cirugía de la hoy Escuela Militar de Medicina. Y en ese laboratorio de cirugía empezaron todas sus pininos quirúrgicos y fueron adaptándose a las continuas evoluciones del laboratorio hasta que finalmente llegaron a las primorosas instalaciones con las que cuenta actualmente la escuela, y desde luego vean que cada vez hay más mujeres. Y esta es hoy por hoy la profesora titular y jefa del departamento de la Escuela Militar de Medicina. Así que esa foto que nos tomamos el año pasado antes de la pandemia, pues cuando la pandemia pase, nos tomaremos otra foto, pero ya con Oli de cuerpo presente. Y bueno, aquí tenemos a las cirujanas generales militares. Brendita Limón terminó cirugía en 2012, Maru Ordóñez en 2016. Ambas son actualmente consejeras del Consejo Mexicano de Cirugía General, lo cual me da mucho gusto. Le siguieron Montserrat y Olivia. Después le siguió Juliana y la más joven de ellas es Gabriela Alelí, que actualmente está en San Luis Potosí, quien también es consejera del Consejo Mexicano de Cirugía General. Todavía el año pasado, Daniela y Adriana, las chicas de la izquierda, estaban como residentes de cirugía general en primer año, y actualmente se fue Daniela a continuar en cirugía vascular y Adriana en neurocirugía. Y en cirugía general quedan en el R2 Ana Laura y en el R1 queda Brenda Baltasar Godoy. Dos grandes neurocirujanas con las que cuenta nuestro hospital, Gabriela García Neto y Marcelita Muciño Bolaños, que nada más hizo de neurocirugía funcional y estereotáctica en el Hospital General de México. Cirujanas pediatras tenemos hasta el momento 3. La del centro es Ceci Ponce, becaria de la República de Nicaragua, y Florita García va a iniciar cirugía torácica en el Hospital Infantil de México. Y Jessica Sánchez va a iniciar cirugía neonatal como alta especialidad en ambas, pero ella en el Instituto Nacional de Perinatología. 5 cirujanas vasculares: Ivette Ortiz Murcio, Maritza Hernández, Rocío Roque, Diana Gudiño y Carla Caldera. Y en ortopedia y traumatología tenemos a Verónica Martínez Espinosa. No pude conseguir nombres y fotos de todas las ginecólogas, otorrinos y oftalmos porque ya son muchas. Como muchas también son nuestras compañeras especialistas en áreas de la medicina no quirúrgicas, que son las que ustedes quieran: medicina interna, neumo, cardio, pediatría, derma, hiperbárica, anatomopatología, etc.
Lo mismo sucede con maestrías y doctorados diversos, el que ustedes quieran. Hay médicas militares en cualquiera de las áreas de la ciencia. Y esta diapositiva de noche así la puse propositivamente porque una vez superadas las dificultades de la escuela médico-militar en aquellos años 70, se toparon con las dificultades propias del Hospital Central Militar. La residentosis militenses, diría el maestro Juan Lagarriga. Era terrible en aquellos años. Y bueno, las primeras 2 mujeres médicos militares que rompieron con ese tabú fueron Ana Berta Salazar Soriano. En 1982 inició su residencia en medicina interna y Silvia Gómez Bustos inició pediatría en ese mismo año de 82. Mi compañera Mari Ortega fue la primera médico militar que fue residente en el Hospital Central Militar de Ginecología y Obstetricia. Y una cosa curiosa, 26 años después de que Ana Berta y Silvia fueran las primeras residentes de áreas básicas en el hospital, finalmente en 2008 inició Brenda Limón su residencia en cirugía general. Es decir, nos hemos tardado, pero hemos crecido como sociedad. Y aquí están mis queridas doctoras militares a quienes debo mi salud. Un beso y un abrazo especial para Ana Berta y Julia Andrade, que estuvieron enfermitas o están todavía convalecientes de este terrible bicho del COVID. Un abrazo a las dos. Alejandrita Zárate, una mujer sumamente brillante, que se ha encargado de hacerme el favor de ver todas mis patologías. Y desde luego mis alumnas, Ana Luisa, Adrianita y Norma Elena. Pero bueno, una vez superadas las dificultades del hospital, se toparon y se siguen topando con los problemas de las unidades operativas. Y ahí están, enfrascadas en esa diaria batalla. Y salieron de esta escuela recientemente, de tal forma que en números cerrados, en 100 años, 3,755 médicos militares, de los cuales 554 eran mujeres en ese momento. Se fueron sumando en estos años de tal forma que hoy por hoy, de los 4,016 egresados, tenemos 631 mujeres egresadas de la escuela, de las cuales 9 son extranjeras y 622 nacionales. En 2017 hubo inclusive este seminario de la participación de las mujeres en los ejércitos del mundo. Se tomaron muchas fotografías, a mis manos llegó esta, en donde podemos ver a mi general Raquelito, a Ana Berta de general y también a Mario Ortega de general, acompañadas de compañeras enfermeras y dentistas, acompañadas por mi general director de sanidad militar en ese entonces, José Luis Ojeda Delgado. Nuestras Ateneas. ¿Por qué Ateneas? Bueno, pues porque Atenea es la diosa guerrera y es la deidad representativa de la sabiduría, las artes, la artesanía y las técnicas de guerra. Y se representa como una joven guerrera armada con lanza, escudo y cubierta con un casco. Y aquí tenemos a nuestras más representativas Ateneas, las médicos militares que han ascendido a general en el activo. A partir de 2013 y hasta el 2020 han ascendido cronológicamente Clementina, Raquelito, Marta Patricia Fernández, Ana Berta Salazar, Dirta, Mari Ortega, Patti Gutiérrez Díaz y en noviembre del año pasado se sumaron a ellas Olga Lidia Juárez Patiño y Catalina Martínez Campos. También el año pasado, en 2019, les hizo justicia la revolución a todos los retirados que tenían derecho a ascender al grado inmediato superior. Y en ese momento ascendieron a general de brigada, Raquelito Añorbe, y a generales brigadieres, Ana Luisa, Julieta, Azucena, Dinora y mis compañeras Marianita y Ana Celia.
De las 15 mujeres que han alcanzado a la jerarquía de general, actualmente solo hay 4 en el activo. Mi general Marta Patricia, mi general Luz Patricia Gutiérrez Díaz, Olguita Juárez Patiño y Katy Martínez Campos. La primera y única médico militar, mujer, ascendida en el activo a general de brigada, es hasta el momento Marta Patricia Fernández Guzmán, actualmente directora del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Y también ella fue la primera en ocupar la subdirección de la escuela cuando era coronel. Y en su momento la también coronel Catalina Martínez Campos fue la segunda subdirectora. Y nuestra actual subdirectora en la Escuela Militar de Medicina es Luzma Aguilar Anguiano. Que bueno, el cubrebocas es delator del momento de su ascenso. También Patti fue la primera mujer en ser la directora de nuestra Escuela Médico Militar, hoy Escuela Militar de Medicina. Y a ella le tocó entonces organizar las reuniones, presididas en esta ocasión por ella, que es la chica que está aquí con la camiseta negra, acompañada como de 120 muchachas, en un convivio organizado en la cafetería de la actual Escuela Militar de Medicina en el año de 2019. Esta se la robé a mi general Neri Ruz, y bueno, sí, estos son los hombres y las pocas mujeres, pero bueno, las cosas cambian y más nos vale ponernos las pilas. Comentaba yo con Alejandra Zárate que mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin, decía Rosario Castellanos. Ni siquiera Disney se pudo sustraer a esto. Padre, te traje mi título de medicina. Y la abuela le dice, ¡ja! Trae a casa una carrera. Un hombre es lo que debió traer. Pero bueno, las mujeres médicos militares han roto todos los esquemas y los paradigmas. A pesar de que todo mundo espera que la mujer trabaje como si no tuviera hijos y criara hijos como si no tuviera que trabajar, desde luego que las condiciones no son iguales. Es una historia muy linda. Los hermanos Raquelito y Nacho, cuando eran alumnitos de la Escuela Médico Militar. Aquí los hermanitos Añorbe, cuando estaban participando en la promoción para ascender a teniente coronel. Y aquí tenemos cuando Raquelito finalmente recibió su ascenso a general de brigada, acompañada muy seguramente por 2 de los principales hombres en la vida de Raquel. Como conclusión, bueno, esta raya roja marca el ingreso de las mujeres en la historia de la escuela. Realmente parece ser hace muy poco tiempo, pero no, ya vimos que no es tan poquito. Y vuelvo a citar la diapositiva inicial. El bambú tarda 6 años en echar raíces y solo 6 semanas en crecer a las alturas. Y así crecen. Y aquí tenemos bambúes, unos más antiguos y unos más jóvenes, pero todos van a elevarse a la estratosfera y más allá, como dijera Buzz Lightyear. Y nuevamente es la historia natural de la enfermedad. Hay un solo cadete perdido en la inmensidad de mujeres. Y es lo que va a pasar, es lo que ya está pasando con la medicina civil y es lo que va a pasar con nuestra medicina militar a futuro. Porque finalmente la mujer, a pesar de los ambientes hostiles que les ha tocado vivir y de su aparente poco equipaje de armas, prácticamente están desnudas ante la adversidad, han logrado salir triunfadores. La presencia de las alumnas, como era de esperarse, dio un entorno diferente y más real a los alumnos de la escuela. Y hoy por hoy son mujeres exitosas. Porque finalmente el hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. Nuevamente regreso a nuestras pioneras.
Xóchitl, Lorena y Clementina. Fueron la punta de lanza. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Gracias por su paciencia y su asistencia. Mi general, estoy a sus órdenes. Bueno, estarán ustedes de acuerdo en que me quedé corto cuando les dije que esperábamos una excelente presentación por nuestro excelente ponente. El Toño, como es característico de él, ha hecho un recorrido muy rápido por casi 50 años que tenemos el gusto y el orgullo de contar con mujeres en la Escuela Médico Militar. Quiero comentarle, antes de pasar a los comentarios, quiero comentarles que pues mi generación tuvo el honor, el gusto de recibir a la primera generación de mujeres en la Escuela Médico Militar. Incluso como comentario, mi Toño, ellas llegaron a Sotelo 1, cuando estábamos nosotros en quinto año. Ahí tuvieron su primer año. Y después de 50 años, cuando Toño nos describe todo lo que ha sido la vida de la mujer médico militar, realmente no se imagina uno lo que vivimos nosotros al recibirlas y obviamente lo que vivieron ellas, que es nada comparado a lo que Toño describe. La verdad es que la sufrieron mucho la primera generación. Nosotros fuimos testigos de ese recorrido, de ese vía crucis que sufrieron por las condiciones en las que estaban. Evidentemente, como menciona mi Toño, no había dormitorios, la escuela era para hombres, y la verdad es que fue un cambio muy, muy, muy importante para su ritmo de vida, y también parece mentira, para el ritmo de vida de nosotros, porque bien que mal hubo un cambio importante en nuestra actitud, aunque como bien decía Toño, siempre nos falta un descosido. La verdad es que con el paso de los meses la convivencia se hizo muy, muy buena, muy satisfactoria, y como bien dice también mi amigo Toño, de hecho nosotros tenemos en este momento el gusto y el honor en mi generación de tener dos brillantes hermanas de generación, como lo decimos nosotros, que son miembros de esa primera generación y que están casadas con dos estimados compañeros nuestros. Una vez que me permitieron hacer este comentario, les voy a transmitir que ha habido obviamente muchísimos comentarios, mi Toño, de felicitaciones. Tu buen amigo Filiberto Dávila Serapio dice, sin más palabras, el mejor historiador que tenemos dentro del ejército, Antonio Carrillo Colorado, excelente presentación. Ceci Araceli Magaña, excelente, Toño, cuántos recuerdos. Sergio Hernández Díaz, un saludo, mi querido Sergio, recién recuperado, como bien dice Toño, de esta pandemia, muy feliz con los médicos militares, especialmente, como él lo dice, con todo respeto, por su gordito orgullosa médico militar. Nasai Herrera, felicito también a Toño, Mariana, su compañera, en fin, Nayeli Trejo, excelente presentación y una serie de comentarios, Toño, que como era de esperarse, pues resaltan tu participación y la calidad que le das a estas. Debo comunicarles que tenemos 179 asistentes a la sesión vía Facebook y comentarles que hicimos la prueba de transmitir vía Facebook con los inconvenientes que eso tiene de poder hacer los comentarios en vivo por la penosa experiencia que tuvimos, si ustedes recuerdan, con tristeza el año pasado. Vamos a intentar volver a Facebook para tener más participación abierta con la siguiente sesión, que es dentro de 2 semanas y que estará a cargo de mi general de división médico cirujano, Víctor Rico Jaime, que nos hará una exposición titulada Liderazgo en instituciones militares. Toño, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas los compañeros, compañeras que nos hicieron favor de acompañarnos en esta noche. Reiterarles que el Colegio Nacional de Médicos Militares está abierto a todos ustedes. Ojalá este año logremos superar los 200 colegiados que tenemos. Tenemos aquí un saludo de mi general Raquel Añorbe. Ojalá podamos contar con el registro de más compañeros, sobre todo gente joven,
como les comenté en un mensaje previo que hice, olvidémonos de todas esas leyendas urbanas que circundan al colegio y vamos a unir esfuerzos para llevar a nuestro grupo médico militar al lugar que todos ustedes seguramente comparten y merecen. Muchas gracias a todos. Toño, nuevamente muchas gracias. Al contrario, mi general, muchas gracias a usted y a todos. Nos vemos en 2 semanas. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias. Bye. Bye, Raquelito. Voy a cerrar la sesión. Sí, cómo no.